Antes de que Jesús de Nazaret fuera el Cristo de los cristianos, fue un profeta judío y posiblemente un rebelde peligroso y un revolucionario. Pilato consideraba a Jesús un revolucionario al que había que ejecutar en público. Nuevas y sorprendentes pruebas indican que nació en la base de una agitada rebelión. Juan Bautista coge este acto de la sumersión en el agua y lo convierte en un movimiento radical. En cierto modo, Juan estaba pasando de estar en un grupo religioso a prácticamente liderar un grupo terrorista. Jesús pensaba que Dios iba a destruir el statu quo. Hay casi 20 años de la vida de Jesús de los que no se habla en la Biblia. ¿Qué hizo ese tiempo y con quiénes estaba? Para los judíos antiguos, que alguien les dijera que Jesús era el Mesías era como si yo dijera que David Koresh es el dueño del universo. La historia no contada de Jesucristo. Jesús el revolucionario. Revolucionario, profeta apocalíptico, rebelde. ¿Quién fue Jesús de Nazaret antes de empezar el sacerdocio? Muchos líderes de su misma fe lo rechazaron y se veía como un peligro para el Imperio Romano. Pero con casi 20 años de su vida ausentes en la Biblia, seguimos preguntándonos, ¿qué sabrían ellos de él que nosotros desconocemos? Los estudiosos han debatido durante siglos sobre la verdadera identidad de Jesús y han obtenido una serie de respuestas. Algunos dirán que era, básicamente, un rabino judío. Otros dirán que era un filósofo de la escuela cínica y otros dirán que era un revolucionario político. Pilato consideraba a Jesús un revolucionario. No un incordio sin más, sino un revolucionario al que había que ejecutar en público como escarmiento. No hagáis lo que ha hecho él. Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús forman parte de cualquier catequesis. Pero para los historiadores expertos en este periodo, la Biblia calla demasiado. ¿Qué hizo Jesús para que tanto las autoridades estatales como las religiosas quisieran su cabeza? ¿Quién era este profeta y de dónde salió? Una de las mayores incógnitas sobre Jesús es su vida antes de ser un personaje público. Casi no sabemos nada. Conocemos a sus padres, María y José. Sabemos que era de Nazaret, pero no hay más detalles. Hay un pasaje muy bonito de un libro de Chesterton en el que habla de silencio, de los evangelios respecto a los primeros años de Cristo, y dice que es el silencio más elocuente de la historia de la literatura. Y dice, si alguien tuviera que inventarse la historia de Dios hecho hombre, nunca omitiría ese periodo. Se inventaría algo para rellenarlo, pero los evangelios no lo hacen. Lo que hacen los evangelios es presentar a un príncipe de la paz que cumple un destino que va más allá de la historia de los hombres. En el fondo, todo se reduce a la Iglesia velando por los principios de la fe. Su naturaleza superior a la humana, muy superior a la humana. Por más que intentemos arrojar un poco de luz sobre su personalidad, las fuentes escritas del Nuevo Testamento son demasiado escasas. No sabemos ni lo que hizo esos 30 años. En lo que los historiadores creen estar de acuerdo con la Iglesia es en que Jesús se crió en Nazaret, en Galilea. Yo quiero creer que vivió en Nazaret con su madre María y su padre José, aprendiendo un oficio, aprendiendo a trabajar y trabajando un día sí y otro también. Yo creo que eso es lo más importante del ejemplo de Dios encarnándose en el hombre, que la mayor parte de la vida de Jesús fue muy normal, porque casi todos hemos vivido así. Pero la época y el lugar en los que nació Jesús fueron de todo menos normales. La Judea del siglo I estaba asfixiada por la opresión del Imperio Romano y sus reyes clientes locales.
Jesús nació en un momento de agitación política, de mucho malestar e injusticia. Roma gobernaba la patria de los judíos con gobernadores clientes. El más famoso fue Herodes el Grande, que reinó en la tierra de los judíos desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el 4 a.C. Cuando murió en el 4 a.C., estallaron revueltas en toda la tierra judía. En Galilea, en Judea. Y lo que provocó esto fue, en parte, la enorme injusticia que conllevaba el dominio romano. En los 150 años anteriores al nacimiento de Jesús, y hasta un siglo después de su muerte, la patria de Jesús, Galilea, fue el origen de prácticamente todas las revueltas judías contra los romanos. En los primeros 200 años de la ocupación romana de la tierra de los judíos, hubo 4 enormes sublevaciones armadas contra Roma. En el 4 a.C., entre el 66 y el 74, y el 115 y el 117 en el norte de África, y entre el 132 y el 135 después de Cristo, la de Bar Kokhba. Murieron miles de personas en esta insurrección contra el Imperio Romano. Y en la ciudad de Séforis, Roma escarmentó a los insurgentes judíos. Nazaret estaba solo a unos 7 u 8 kilómetros de Séforis, uno de los focos de la revolución judía contra los romanos del año 4 a.C., aproximadamente cuando nació Jesús. Séforis se sublevó. Y las legiones romanas destruyeron la ciudad, mataron a los hombres, violaron a las mujeres, esclavizaron a los niños y la redujeron a cenizas. La guerra no fue el único castigo que se aplicó a los judíos. Roma también asfixió al país con impuestos opresivos y la regulación del territorio. San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Los más peligrosos no eran los que habían sido pobres toda su vida y habían conseguido sobrevivir, sino los que eran no ricos, pero normales, y algo ocurrió. La situación en la costa de Galilea en la década de los 20 para mí era muy similar a la que tenemos ahora. Se suponía que el sueño americano consistía en trabajar duro para vivir mejor. Pero he trabajado duro y vivo peor. ¿Dónde está la justicia de Dios cuando haces todo lo que se supone que tenías que hacer y no puedes dar de comer a tu familia? En este mundo nació Jesús. Un mundo donde los judíos creían que la única entidad que podía ayudarlos a derrocar a sus opresores era Dios. A lo largo de la tradición bíblica, el pueblo judío había esperado un día en el que Dios limpiaría la suciedad del mundo, porque tenía que ser un Dios claramente justo y el mundo era claramente injusto. La única respuesta es que Dios iba a limpiar la suciedad del mundo y que lo haría quizá por medio de un Mesías. Y era ese Mesías al que esperaban. Pero los imperios eran cada vez más fuertes en vez de más débiles y llegaron los romanos. Creían que los macedonios de Alejandro Magno eran malos hasta que llegaron los romanos. ¿Cuándo iba a llegar el Mesías? ¿Cuándo limpiaría Dios la suciedad del mundo? Había una expectación cada vez más intensa, no porque los romanos fueran especialmente crueles, sino porque eran especialmente eficaces, especialmente poderosos. Dios tenía que estar a punto de llegar. Estaban seguros. Había esa expectación y Jesús justificaba esa expectación, pero lo que no esperaban era que Jesús no hablara, como Juan Bautista, de la inminente llegada de un Dios vengador.
Jesús les sorprendió diciendo, el reino de Dios ya está aquí si, y esto es imprescindible, si participáis en él. El reino, en cierto modo, iba a llegar al cuadrante noroeste de la costa de Galilea en el siglo I, porque era donde estaba ocurriendo todo, donde el problema era más grave. Mientras la región rebelde de Galilea esperaba la inminente llegada de Dios, y mientras el joven Jesús de Nazaret alcanzaba la mayoría de edad, una secta judía radical de un desierto cercano predicaba el fin de los días. Sus palabras se parecían mucho a las que predicaría después ese joven y que lo llevarían a la cruz. Las creencias que tenían sobre una transformación radical del mundo unían a enormes masas de gente que creían en ello hasta enloquecer. Y puede que esto a los romanos les pareciera una amenaza. Hoy, Galilea es un destino turístico y su mar, una zona pintoresca de Israel. Pero en la época de Jesús, fue la cuna de la revolución. En la época en la que nació Jesús, los romanos estaban allí, atacando Séforis y reduciéndola a cenizas. Así que en la infancia de Jesús, no concibo que no fuera un tema de conversación importante el día que llegaron los romanos. Tuvo que crecer pensando en los romanos, en la violencia, preguntándose dónde estaba Dios. En 2009, los trabajadores de una excavación descubrieron accidentalmente una casa del siglo I que parecía ocultar algo. Cuando hicimos la excavación, encontramos parte de un muro que camuflaba esta zona, que en realidad es un silo. Dentro de él hay otro agujero y este lleva a otro agujero que a su vez lleva a un tercer nivel. Desde aquí también se ve que se creó una especie de corredor para camuflar los hilos. Está claro que los que vivían aquí dedicaron tiempo a crear estos escondites. Cuando los judíos se sublevaron contra los romanos en Judea y Galilea, la gente se preparó para la guerra. Podía ocurrir que los sitiaran o que no pudieran acceder a los alimentos y también que tuvieran que ocultar a personas. Por eso excavaron estos habitáculos subterráneos y los camuflaron para poder esconderse hasta que pasara el peligro. El Nazaret de la época de Jesús parece demostrar que los que allí vivían temían por su seguridad. A medida que Jesús crecía, Séforis, el símbolo de la revolución judía, se reconstruyó por iniciativa del colaborador de Roma Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Séforis se reconstruyó inmediatamente después de la muerte de Herodes el Grande. Séforis, la capital de Galilea, se había sublevado y, según Josefo, se había reducido a cenizas. Creo que la fase de construcción urbana de Séforis afectó claramente al entorno de Nazaret. Construir en una zona que había sido de naturaleza totalmente rural durante cientos y cientos de años tuvo efectos positivos. Empleo, habitantes nuevos de fuera y una zona nueva para el comercio. Herodes Antipas tomó Séforis, la reconstruyó y todo volvió a la normalidad. Pero los campesinos tienen buena memoria. No olvidan nada. La reconstrucción atrajo a gente de todas partes y nació una ciudad próspera. Puede ser incluso que Jesús y su padre, José, encontraran allí trabajo de lo suyo. Sabemos por el Evangelio, según San Marcos, que a Jesús lo llamaban, usando la palabra griega tecton, que suele traducirse como carpintero. Para mí una traducción mejor sería algo así como jornalero. Creo que transmite mejor la idea. Creo que está claro que cualquier ciudad necesita carpinteros, y en Séforis tuvo que haber mucha demanda. Es una ciudad con una influencia clara de la cultura grecorromana.
Adoptó un estilo arquitectónico, construyó un teatro, tenía edificios bellos y baños públicos. Era una ciudad en construcción. Las fastuosas construcciones solo acentuaron la división entre la élite judía rica y los campesinos. Había una serie de grupos judíos con distintas estrategias para abordar la provincia del Imperio Romano en Israel. Uno de ellos eran los fariseos. Era un grupo muy devoto que formaba parte de la sociedad e intentaba preservar el judaísmo. Un segundo grupo fueron los saduceos, una clase mayoritariamente aristocrática formada por los ricos y los poderosos. Estos básicamente colaboraban con el Imperio Romano porque Roma gobernaba a través de ellos. San Mateo, capítulo 16, versículo 6. Tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero había otro grupo que Jesús no menciona. Un grupo que parece compartir su desprecio hacia los otros dos. Un tercer grupo fueron los esenios. Su estrategia para abordar el dominio del Imperio Romano fue retirarse al desierto en comunidades independientes. Los esenios fueron un grupo apocalíptico que creía que el sistema de Jerusalén era corrupto y estaba destinado a ser destruido en una batalla del fin de los tiempos. Casualmente, un joven de Nazaret, justo de esa época, empezó a hablar de lo mismo. Todo ello indica que un joven Jesús pudo haber tenido relación con una secta radical. Hay muchas similitudes entre las enseñanzas de Jesucristo y el grupo esenio. No coinciden al 100%, pero casi. Probablemente lo suficiente como para meterse en problemas. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. San Lucas, capítulo 2. Versículo 46. Esta escena de cuando tenía 12 años es lo único que sabemos de Jesús en los años entre su nacimiento y su bautismo público a los 30 años. ¿Cómo pudo un niño tan humilde de un pueblo tan pequeño tener tantos conocimientos como para deslumbrar a los rabinos de Jerusalén? Nazaret era pequeño, de unos 16 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, imaginaos un estadio de fútbol americano, añadid las zonas de anotación y convertirlo en un cuadrado. Seguramente no era lo bastante grande como para tener una sinagoga. Algunas de las familias más aristocráticas enviaban a sus hijos a Jerusalén a estudiar con un rabino o algo así. No hay indicios de que él lo hiciera. Según el Nuevo Testamento, claramente sabía leer. Va a la sinagoga, coge el pergamino de la Torá, lo desenrolla, lo lee, etc. No solo sabía leer, sino que sabía debatir con los líderes de la sinagoga. Adquiriría sus conocimientos y sus argumentos de un grupo estético ajeno a la vida judía que le enseñó que el fin del mundo estaba cerca. Jesús era un apocalíptico que creía que el fin del mundo estaba a punto de llegar con la venida del Hijo de los Hombres, que esto pasaría en su propia generación y que Dios intervendría y destruiría las fuerzas del mal e impondría el reino del bien en la tierra. Jesús para mí es un profeta apocalíptico. Cree que es el Mesías. Cree que su poder es divino, que es el elegido. Y por eso, su plan es cumplir la profecía. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Este evangelio del reino se predicará en el mundo entero, en testimonio para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Los esenios creían que el fin del mundo era inminente. Esta creencia era muy similar a la visión escatológico-apocalíptica de Jesús.
Las creencias que tenían sobre una transformación radical del mundo unían a enormes masas de gente que creían en ello con fervor, hasta enloquecer. Y puede que esto a los romanos les pareciera una amenaza. Este mensaje no sentó bien a las autoridades judías de su época. Las autoridades judías de Jerusalén en la época de Jesús apoyaban el statu quo. Jesús pensaba que Dios iba a destruir el statu quo y a todos los que lo apoyaran. Igual que los esenios. Los esenios no aplicaban las leyes romanas ni las leyes judías. Vivían una vida monástica de celibato, rehuyendo de la riqueza y compartiendo todas sus posesiones. Para los judíos antiguos, que alguien les dijera que Jesús era el Mesías, era como si yo dijera que David Koresh es el dueño del universo. El líder de los davidianos al que asesinaron en Wak. Sí, David Koresh es el dueño del universo. Pues la gente reaccionaría al oír eso de forma parecida a como reaccionaban entonces cuando oían que Jesús era el Mesías. Porque Jesús era lo contrario de lo que se suponía que era un Mesías, que era una figura poderosa, y a Jesús lo crucificaron sus enemigos. Los esenios eran una secta casi monástica del mundo hebreo-judaico que vivía, digamos que al margen de la vida normal. Pero esta conexión con Jesús de momento es una especulación. Es una hipótesis muy reciente. En muchas ocasiones parece un esenio. Cree en una toma militar, pero ejecutada por Dios. Y ellos hablan también de ejércitos divinos que los apoyarán en una guerra final de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Igual que Jesús en los Evangelios. San Juan capítulo 12, versículo 36. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Hijos de la luz. El mismo término que se encuentra en otro texto. Es una enseñanza que se encuentra en muchos manuscritos del Mar Muerto que se escribieron más o menos en la misma época y en el mismo lugar en los que Jesús predicaba. En 1947, un descubrimiento extraordinario en el Qumran, cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, abre la posibilidad de saber dónde pasó Jesús sus días en el desierto. Un niño que buscaba una cabra en una cueva descubre lo que muchos creen que es el mayor hallazgo arqueológico del siglo: los primeros manuscritos del Mar Muerto. Muchos de estos manuscritos datan de la época de Jesús, y se cree que fueron la biblioteca de los herméticos esenios. Los esenios buscaban zonas vírgenes y, según las diversas fuentes, se establecieron encima de Ein Gedi, con vistas al Mar Muerto. Y el desierto de Qumran fue donde vivieron los esenios. Era la biblioteca esenia en Qumran, de unos 900 pergaminos que representan la Biblia hebrea de los inicios, porque son de un periodo precanónico. La mayoría de los manuscritos del Qumran se centran en la Biblia hebrea. Cogían un texto de las Escrituras y añadían en el manuscrito: esto significa, y ponían su interpretación e insertaban su lectura escatológico-apocalíptica del texto. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto sorprende tanto a los historiadores como a la Iglesia, y ofrece una posible versión alternativa del retrato oficial de Jesús. Hoy en día la gente espera que haya muchos escritos sobre Jesús de su propia época. Deberíamos tener partidas de nacimiento o documentos de su juicio, pero la realidad es que no tenemos fuentes de la época de Jesús que digan nada sobre él. Hemos consultado todos los escritos griegos y romanos de la antigüedad que tenemos y tenemos cientos de poetas, filósofos, historiadores, científicos, personas con epístolas privadas o que ponían inscripciones en los edificios, y no se menciona a Jesús en ninguna fuente
fuente griega ni romana. No hay nada y punto. Los primeros escritos del Nuevo Testamento datan de casi el año 30 después de Cristo. Los manuscritos del Mar Muerto se escribieron cuando Jesús vivía entre el 3 a.C. y el 30 después de Cristo. Sabemos por los manuscritos del Mar Muerto que había una comprensión de las escrituras sagradas y dotadas de una autoridad sin parangón quizá en la historia del mundo. Pero desde que se descubrieron, las traducciones de los manuscritos están estrictamente controladas por una única organización: la École Biblique, una institución católica fundada en 1890. En los siguientes 40 años, de los más de 900 textos que hay, la École solo publica los 100 que considera aptos para su publicación. En 1991, la Biblioteca Huntington de California accede clandestinamente a unas imágenes de todos los manuscritos. La École exige su devolución, pero la biblioteca se niega y se las ofrece a unos estudiosos. Lo que estos revelan es una imagen totalmente nueva de una secta y un líder carismático que existieron más o menos en el mismo momento y lugar que Jesús. En los manuscritos del Mar Muerto se habla de un líder, sin mencionar su nombre. Lo llaman el Maestro de la Virtud. Pero hay un diario suyo en uno de los escritos con sus sentimientos y sus ideas. En los manuscritos, el Maestro de la Virtud lleva a los esenios al desierto, donde les pide que renueven su compromiso con Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 de San Mateo, Jesús está en una situación similar. Luego Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Algunos hablan de solapamientos entre los manuscritos y las enseñanzas de Jesús, de textos que parecen escritos por Jesús. San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas del Sermón en el Monte, guardan sorprendentes similitudes con un manuscrito llamado La bendición de los sabios. Benditos sean los puros de corazón, que no calumnian con la lengua. Benditos sean los que se aferran a los preceptos de su sabiduría y no las vías de la injusticia. Hay muchas similitudes entre las enseñanzas de Jesucristo y el grupo esenio. No coinciden al 100%, pero casi. Algunos sostienen que el movimiento de Jesús surgió a partir del movimiento esenio. Los escritores del Qumran se solían referir a sí mismos como los pobres y los miembros del camino, igual que Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Pero algunos creen que en la Biblia hay más pruebas de la pertenencia de Jesús a los esenios. Apuntan una discrepancia en la traducción de los evangelios canónicos. Una dice que Jesús de Nazaret podía no ser de Nazaret, tal como lo concebimos. Llamamos a Jesús Jesús de Nazaret, pero eso no está escrito en ningún lado. Jesús el Nazareno es la denominación del Nuevo Testamento traducida como Jesús de Nazaret. Aunque Nazareno siempre se ha entendido como un gentilicio, podría significar otra cosa. En el Antiguo Testamento se enumeran todas las ciudades de Israel y Nazaret no está entre ellas. Resulta un poco raro que lo llamaran así. Si se referían a su lugar de origen, habrían dicho Jesús el Galileo, porque la gente sabía dónde está Galilea, no dónde está este pueblo. Hay una facción especial de los esenios que se llamaban nazarenos. Si analizamos el término griego, vemos que se refiere a los nazarenos, que eran unos líderes espirituales muy especiales de los esenios. Pero hay otra conexión entre Jesús y los esenios. Su primo Juan, que pudo haber sido uno de ellos. Basándose en San Lucas, muchos estudiosos dieron por hecho que Juan Bautista se crió en el desierto. El desierto de Judea se extiende hacia el este, desde Jerusalén hasta el Valle del Jordán y el Mar Muerto. Y como los esenios bajaron en esa dirección, es posible que adoptaran a Juan Bautista. Cuando se hizo adulto, realizó sus famosos bautismos en el río Jordán, a pocos kilómetros de las cuevas del Qumran.
Yo creo que Juan Bautista era un miembro muy especial de la comunidad esenia. Era, cuando menos, un líder espiritual. Entre otras cosas, el innovador ritual de iniciación de Juan, el bautismo, refleja una tradición similar de la comunidad esenia. Hay muchas similitudes. Hay baños rituales, vasijas de piedra que no pueden transmitir nada impuro, y de todo eso hay de sobra en el Qumran. Había una forma especial de entrar y de salir. La diferencia es que Juan Bautista coge ese acto de sumersión en el agua y lo convierte en una identificación con este movimiento radical. Es decir, el reino de Dios está cerca. Si te quieres unir a nosotros, arrepiéntete de tus pecados. Es como un rally. Un rally en una cueva secreta donde el joven primo de Juan pudo haberse unido a él. Nació en Belén y a los 12 años desconcertó a los rabinos del templo con su sabiduría. Pero después de esto, la Biblia no registra más acontecimientos de la vida de Jesús hasta su bautismo público con Juan, 18 años después. La información que tenemos sobre la relación entre Juan Bautista y Jesús es la que hay en los Evangelios. Jesús acude al río Jordán y es bautizado por Juan. ¿Podría este ritual con el agua relacionar de algún modo a Juan Bautista y a Jesús con los esenios? Los judíos de la época de Jesús practicaban estos rituales de purificación con el agua, pero no como reforma moral. Por eso, los clasificamos como algo diferente a las proclamas de Juan Bautista y el movimiento de Jesús. Y hay un mensaje de da un cambio total a tu vida, arrepiéntete de tus pecados y únete a este movimiento, que también encontramos en los esenios. Hablan de introducirse en el agua pura para que Dios te perdone los pecados. Lo que está claro es que Jesús llega y se queda, y se une al grupo. A un grupo y a un bautista que parece compartir el mismo mensaje mordaz para los infieles. El juicio de aquellos que sigan esos caminos será la condenación eterna en la furiosa venganza de Dios. Columna 4, versículo 12. Ley comunitaria de los manuscritos del Mar Muerto. Jesús también condena a los infieles en San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Kibbutz Suba, a menos de 16 kilómetros de Jerusalén. Aquí se descubrió recientemente una cueva que puede indicarnos dónde practicaba Juan su revolución del bautismo, posiblemente con Jesús a su lado. Estamos en el valle, cerca de la ciudad donde nació Juan Bautista, y en una excavación que hice aquí en 1999, descubrí una cueva. Dentro, el arqueólogo Simon Gibson descubrió cerámicas y piedras desgastadas que datan del siglo VI a.C. El agua estaba desviada para rellenar una pileta, y Gibson cree que hay indicios de que la cueva se usaba para rituales religiosos con agua. En una zona encontramos estas instalaciones circulares donde podemos ver que rompieron pequeños jarros adrede como parte de este proceso relativo al bautismo con agua. Y detrás de mí hay una piedra muy grande donde se realizaban ungimientos de pies. El hecho de que haya solo espacio para el pie derecho indica que es algo religioso, quizá relativo a un rito de iniciación. Estamos en las inmediaciones de la ciudad natal de Juan Bautista, pero lo más importante es que hay unos dibujos murales que retratan a Juan Bautista y símbolos de Juan Bautista. Estos dibujos, que datan del siglo IV, indican que las generaciones posteriores a la muerte de Juan seguían practicando el bautismo aquí. Hay dos grupos de dibujos que datan del periodo bizantino. Uno de los grupos del muro retrata a Juan Bautista. Otra imagen es de la cabeza de Juan Bautista. La arqueología es un vestigio de las actividades que aquí se realizaban
Al representar a Juan Bautista en los muros, sabían que esta era la cueva de Juan Bautista. Josefo, el historiador del siglo I, nos dice que Juan y sus ritos bautismales pusieron nervioso a Herodes Antipas, el gobernador de Judea, vasallo de Roma. Si eso es cierto, Jesús podría haber jugado con fuego al asociarse a él. Tras el bautismo público de Jesús en el Jordán, ¿podría haber venido aquí a bautizar junto a Juan como parte de un ritual esenio? En el Evangelio, según San Juan, Juan le pide a Jesús que vaya a la ciudad de Jerusalén a realizar bautismos en su nombre. Entonces, si Juan nació realmente aquí, sería factible que el propio Jesús hubiera venido a la cueva. Además, los bautismos de Juan en el Jordán pudieron tener una importancia especial para esta secta apocalíptica. El acto del bautismo que realizaba Juan Bautista en el lugar en el que Elías había ascendido a los cielos, para mí era una concienciación del retorno de Elías. Y el retorno de Elías podría haber indicado el fin del mundo. Esto era muy importante para la gente de entonces, el movimiento para ver a los romanos bajo su propio yugo. Juan Bautista coge ese acto de sumersión en el agua y lo convierte en una identificación con este movimiento radical. Está prediciendo que el reino de Dios está llegando. Y no es una teoría, ni una corazonada, ni nada de eso. Y claro, las autoridades tendrían miedo porque si alguien decía que se acercaba el fin de los días, la sociedad podría abandonar los aspectos normales de su vida y convertirse en revolucionaria. Juan Bautista le dice a la gente, el reino de Dios está esperando por vuestros pecados, así que vamos a ir al desierto a representar el éxodo. El agua limpia el cuerpo, la penitencia limpia el alma. Volved a vuestra patria como personas purificadas y Dios llegará. Pero en el año 29, Herodes detiene a Juan. Herodes Antipas lo detuvo porque temía su popularidad, para que no causara disturbios entre las masas. Cualquier tipo de movimiento revolucionario, incluso uno basado en el bautismo, se consideraba peligroso a ojos de los romanos. En cierto modo, Juan estaba pasando de estar en un grupo religioso a una actividad que las autoridades podrían considerar prácticamente liderar un grupo terrorista. Aunque no tenemos pruebas de que Juan Bautista tuviera armas ni planificara ataques militares, para el gobernador de Galilea era un hombre peligroso al que tenía que decapitar. Juan anuncia la inminente llegada de una especie de Dios vengador para limpiar la suciedad del mundo. Pero claro, lo que pasó fue que Dios no llegó. Lo que llegó fue el calvario de Herodes. Herodes lo ejecutó y Dios no hizo nada. La decapitación de Juan Bautista dejó atónitos a los discípulos de Jesús y Juan. ¿Cómo afectó esto a Jesús? Si Dios iba a venir algún día, ¿por qué Dios no llegó a tiempo para salvar a Juan Bautista? Igual esta idea de la llegada de Dios, igual tenían que replantearla desde cero. Lo que los evangelios dicen es que se enteró de esta muerte terrible y violenta y dijo que se retiraba a un lugar solitario. Lo que parece es que quiere desaparecer un tiempo y replantearse todo. Y justo después, reaparece públicamente. San Mateo capítulo 14, versículo 13. Al saber esto, Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto a solas. El desierto, el lugar de los esenios. Y cuando sale del desierto para ir a Jerusalén, va armado con un discurso rebelde sobre un nuevo reino de Dios.
Yo soy un estudioso que se toma en serio a Jesús como un profeta apocalíptico y creo que cuando llegó a Jerusalén, la última semana, provocando su detención y exponiéndose a la oposición de las autoridades religiosas y políticas, habría acabado lo que empezó. No creo que quisiera ir al cielo. Creo que dijo que el reino de Dios estaba en la tierra. ¿Era esta la revolución de Jesús? Un hombre criado en una Galilea en guerra, que se había opuesto a la élite judía, que se había aliado con radicales conocidos como Juan. Para mí, si venía a reclamar el trono, si venía diciendo yo soy el rey de Israel, venía como un antirromano, como un nacionalista judío que buscaba una revolución política. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No viene a traer paz, sino espada. En la propia Biblia se muestra la actitud de Jesús, y también se hace referencia a lo peligroso que les parecía Jesús a las autoridades. El Sanedrín anunció una sentencia contra Jesús 40 días antes del Pesaj. Es decir, lo sentenciaron a muerte antes incluso de que llegara a Jerusalén, y lo anunciaron por las calles. Él quería echar a los romanos. Creo que esa era su misión aquel día. Yo creo que se habría retratado a sí mismo con su comitiva. Recordemos que designa 12 apóstoles y les dice que van a ocupar 12 tronos y gobernar las 12 tribus de Israel. Eran como sus ministros. Yo creo que tenían esperanzas muy realistas de que Dios lo apoyaría y de que lo que vendría después sería algo muy de este mundo. Dios le daría el poder, pero sería una teocracia liderada por él, que estaría rodeado por su comitiva y sus seguidores, que aplicarían el programa que él creía que llegaría, según los profetas hebreos. Hay distintas interpretaciones de cómo sería este apocalipsis que proclamó Jesús. Algunos creen que esto era una especie de metáfora, que lo que quería decir Jesús era que Dios destruiría a los romanos y permitiría a Israel autodeclararse Estado soberano. En mi opinión, la interpretación de la enseñanza de Jesús como una metáfora está muy extendida hoy en día entre los expertos que temen las verdaderas implicaciones de lo que Jesús proclamaba realmente. Jesús era mucho más radical que eso. No hablaba del derrocamiento político de los romanos. Jesús pensaba de verdad que Dios iba a intervenir y a destruir el mundo que conocemos y que traería un nuevo reino, el nuevo cielo y la nueva tierra. Este también era el mensaje de los esenios. Puede que nunca sepamos la verdad sobre lo que pasó los últimos años de Jesús, pero incluso hoy, sus palabras son al menos revolucionarias. Conservan su tono radical. Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Da lo que tengas. Un mensaje radical de un Galileo rebelde.